Teniendo ya el último bloque de esta lección preciosa, hermosa, que nos habla justamente allí de la adoración en Apocalipsis, me introduzco en el día jueves, ¿cierto? Allí y agrega, dice, hemos visto, el autor dice, hemos visto ya que los seres humanos tienen una innata necesidad de adorar. Y el capítulo 14 bien se mencionó o de un lado o del otro, no hay neutros. Ujú. Pero entonces aparece allí como cierre de todo esto. Fíjate, el último bloque vamos a un cierre no solamente de lo que estudiamos esta semana, de lo que es Apocalipsis, sino de lo que significa la adoración. Y los mensajes, yo no sé si diría, hay mensajes explícitos, quizás en las palabras pronunciadas, en el canto pronunciado, ¿cierto? En directo de la adoración, pero también hay un mensaje implícito en lo que se muestra, en lo que se ve, que no se, el autor no lo explicita, pero sí lo comenta. Yo estoy viendo esto. Y nos da un mensaje, ¿no? Ujú. Como podríamos Estaba decir, pensando también que Apocalipsis comienza el primer capítulo y termina en el último con Juan haciendo lo mismo, postrándose. postrándose. Sí. En forma adecuada en el primer capítulo, en forma un poco distorsionada en el último, Sí. pero él es, de todas maneras es la respuesta casi instintiva, insisto, ante tamaña revelación. Solo que él es corregido acá, dice, no lo hagas, o sea, no te postres delante de Un aquel ser que es un creado. siervo como tú, es un mensajero, es un ángel. Pero si ese ángel le dice esa expresión que mencionábamos, adora a Dios, Ujú, él comienza adorando a Dios y termina siendo invitado, él como profeta, a continuar en esa ujú. experiencia. Frente a tanta revelación, fue pesada es pesada la revelación que tiene Juan, digamos, muy profunda. Él queda ahí impactado, ¿no? Y aparece el ángel, pero qué lindo que digo, que haya aparecido esto también. Por más que sea algo, un ser celestial, sin embargo, es un ser creado. Exacto, y No te no puede confundas, ser adorado. no puede ser No, adorado. no. Y eso digamos, frente a tanta, me viene también la imagen cuando de repente allí los discípulos ven, ¿cierto?, la transfiguración, dice, hagamos enramadas, Sí, y decir, bueno, un Pedro sí, que sí. reacciona totalmente. Tal vez yo tomo el relato que acabas de recordar. Ujú, La transfiguración es un momento también como simbólico ujú, de otra realidad futura que es el reino de Dios. Pero también es una revelación de Cristo y de su gloria ante esos tres discípulos que reaccionan como los hombres suelen reaccionar ante la presencia divina, de una manera contradictoria. Porque el ser humano tiene esa contradicción de sentirse nada, sentirse indigno, sentirse pecador e incluso sentirse temeroso, ujú. pero al mismo tiempo fascinado y atraído. Y eso es lo curioso. Pedro le dice, qué bueno que nos quedemos aquí, pero el texto dice que estaban espantados. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se puede, a veces pregunto, estar espantado y querer quedarse? Es lo mismo que Pedro experimentó en la barca, aquella vez cuando le decía, Señor, apártate de mí que soy pecador. Y Elena de Juárez agrega que mientras tanto se aferraba a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo se puede el Señor ir si él lo está tomando? Y es el mismo Pedro así, en ese impulso, el que nos representa, eh, que ante la presencia de Dios sentimos esa ambigüedad, como Isaías, de no ser nada, pero de querer estar Ujú. allí. Reconocerlo. Sí, Ujú, y reconocer porque sentimos, aún en nuestra indignidad y en nuestras limitaciones, reconocemos que hay algo sublime. ujú. Como un autor lo mencionó en algún libro por ahí, hay algo santo que fascina, hay algo de pureza, hay algo de soberanía, hay algo de amor que atrae. Ujú, Y evidentemente la adoración tiene que ver con todo esto, ¿no? ujú. Y bueno, yo creo que allí en esa experiencia de que el autor digamos, Juan se equivoca, el ángel sin embargo le da un mensaje cortito, sencillo, Sí, pero lo centra de vuelta, lo centraliza lo que tiene que ser. Al Señor tu Dios adorarás, ¿cierto? Allí adora a Dios, a Él adora y medio como que
vuelve a lo que Jesús había dicho, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá. Es decir, otra vez el Evangelio eterno, no cambia. Lo que Cristo había predicado, ahora lo que Juan ve en visión, nuevamente, No, cierto, y el simple reafirmado. hecho de reconocer que evidentemente Dios corrige Ujú, y orienta cuando el ujú, adorador es sincero, aunque a veces se equivoque. Dios lo va corrigiendo. ujú, Y eso está claro ujú. en el Evangelio y acá en Apocalipsis, ¿no? ¿Qué podrías decir así, resumir con todo esto quizás de todas las semanas que hemos estudiado, alguna cosa que recuerdes que te ha impactado Sí, más? yo me quedaría con una declaración que aparece aquí al final del Ujú, folleto de Richard Davidson, que es un teólogo importante de nuestra iglesia en lo que es teología bíblica, ujú. y él dice algo que es muy cierto y muy importante. De este modo, nuestra adoración mantendrá un equilibrio. La idea de equilibrio es muy importante, porque como algún otro autor lo escribió alguna vez en un libro titulado Renovar el culto, dice que la adoración tiene tensiones y es importante no ceder ante extremos, sino mantener ese equilibrio que acá él lo menciona entre la alegría Y la y la reverencia. reverencia. Podría ser entre la euforia y la reverencia. Podría ser, acá menciona otra opción, Ujú, dice, será un gozo santo. Hay otra vez la idea de gozo y la idea de santidad. ujú. Dice, nuestra adoración debe tener una profundidad respetuosa y sin embargo será gozo vibrante. Acá hay algo que él dice que es totalmente cierto. Vale decir, la adoración en el Apocalipsis está en medio de una crisis, está en medio de un conflicto incluso de dimensiones cósmicas, pero no es una adoración triste, ni es una adoración desprovista de alegría, de dinamismo, de canción, de cánticos de pulsación de instrumentos musicales, de cuerdas, Y yo le agregaría de como el arpa, mensaje, de de contenido. contenido. Eh, es una adoración cuyo centro es el trono, Ujú, no el adorador. ujú. El centro es el trono, el que está centrado en el trono, en el Cordero, ahí está el centro. Pero insistiendo con aquello de modelo, de esa asamblea del cielo como modelo para nuestra asamblea litúrgica, es la idea que la adoración debe ser al mismo tiempo solemne, respetuosa, reverente, al mismo tiempo que alegre, gozosa, dinámica, como dice acá, vibrante. Nadie puede leer estos cánticos del Apocalipsis o repasar estas escenas del Apocalipsis sin quedar convencido de que los seres celestiales adoran con estas características. Lo hacen con un profundo respeto que los lleva a postrarse, pero al mismo tiempo con un gozo, con una alegría, con una certeza del triunfo final de las cosas de Dios, que realmente son una lección para nosotros. Me parece que eso es lo importante. Y yo concluiría diciendo, nadie en esa adoración final del Apocalipsis piensa que hay en sí algún mérito para estar delante de ese trono. Y tampoco se acuerdan de cuán difícil ha sido su vida cristiana, No. cuánto han sufrido No. para llegar al reino de los Sí, cielos. Como decía algún himno por ahí, si sufrimos aquí, reinaremos allá. sí, 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 sí. Casi como que para reinar hay que Sí, sufrir sí, sí, y el sí. que sufre reina. Hay que tener cuidado con alguna de esas ideas. Ujú. Cuando están delante del trono, no se acuerdan de lo que han sufrido. Exacto. Solamente, como Elena de Juárez lo dice, en comparación con la Ujú, eternidad, ujú, lo que han pasado se olvida. ujú. Y tal vez debiera ser un modelo para nuestros cantantes, me atrevería a decir también, que a veces cantan canciones tan autobiográficas, Claro. tan descriptivas de las realidades humanas, a veces tan pobres y Ujú. limitadas, que necesitamos centrarnos más con el Apocalipsis en Dios y en su trono. Qué bueno. Está para largo esto, ¿eh? Pero qué lindo. Gracias, Así es. doctor Daniel Plen. Gracias al equipo técnico. Y bueno, nos quedamos con esta hermosa, con ese hermoso final de una adoración en el Apocalipsis con un mensaje bien profundo y necesario para nuestros días.